Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo estamos? Aquí nos volvemos a conectar. Otro miércoles, Otro miércoles que sucede, que pasa. Y bueno, vos estás cómodo en tu casa observando Hora 60, esta plataforma de contenidos audiovisuales. Y este encuentro previsto para todos los miércoles entre las 19 y las 20 horas, en la voz del maestro. En esa voz que tiene que ser escuchada, respetada, no agredida. Esa voz que vuelve a tener protagonismo. Y bueno, vos estás cómodo. Y yo te aconsejo lo siguiente. Estás frente a la computadora con una tablet, quizás con el celular. Sería mejor con una computadora, Entonces nos ves mejor. Para eso nos maquillamos, para que nos veas bien. Bueno, pero vos te recostás, tranquilamente. Mira, ahí tenemos la imagen. Pasale de nuevo, Marco. ¿Se puede ver esa imagen del tipo recostado, sentado con las patitas adelante? Yo te diría, sacate los zapatos, las zapatillas, en medias quedate, cómodo, en lo posible con los piecitos sobre la otra silla, y así te pones cómodo, relajado y estás con nosotros. Acordate que nos podés encontrar en las redes sociales, te podés comunicar con nosotros en Hora 60 por Face, o si no en Twitter, @Hora 60. Así te comunicas con nosotros, hacemos ese feedback, esa ida y vuelta. Nosotros vamos a comentarte, a hablarte, a reflexionar de distintos temas. En algunos vas a estar de acuerdo, en otros no. Algunos te van a alegrar, otros te van a dar bronca, u te pueden entristecer. Bueno, pero todos los miércoles ahora nos acostumbramos a tener visitas. Así como lo tuvimos a Aldo Pravia, investigador de historietas, el miércoles pasado, hoy lo tenemos a Lorenzo Sainesteven. Y también está con nosotros la profesora Liliana Alper. Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gille? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Aparte, la mayoría de la gente que viene los miércoles me encanta porque me vuelve a decir Gille. Ustedes me conocen por Luis Maces, la mayoría de la gente me dice Luis. Pero bueno, yo de chiquito ya me conoce toda la gente por Gille. El apodo que tengo de Luis me quedó ese Gille. Bueno, me encanta. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien y muy contenta de haber podido venir. Bueno, sí, porque Liliana estaba comprometida con algún examen en el Instituto Superior 117, en el Artigas, en San Fernando, y gracias a Dios la tenemos con nosotros. Un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, ya vamos a hablar, y de acá le mandamos un saludo a la gente de Loma de Zamora, a Pamela en especial, que están muy enganchados con la voz del maestro, que les interesa lo que hablamos. Así que a ellos les decimos, traten de meterse en la red social y mandarnos comentarios de lo que quieran, y si hay algo en especial que de pronto deseen que lo tratemos, lo vamos a tratar. Pero en principio vamos a dialogar un ratito con Lorenzo Sainesteven. Es una costumbre, un hábito de esta región poner apodos. En casa, por ejemplo, todos tenemos apodos. Lucho, Gille, Tito, Pepa, Lelo, Pepe, todo. Nadie se conoce por el nombre. Tal es así que los tíos, cuando nos llevaban a algún lugar y preguntaban por el nombre de los sobrinos, tenían que hacer memoria porque no se acordaban de tanto decir apodo. Y bueno, de tanto ese tema de poner apodos y poner sobrenombres, a Lorenzo, que lo tengo aquí al lado mío, yo le puse Diógenes. Diógenes, un personaje que ustedes lo verán en la contratapa de Clarín, ahí lo tienen a Diógenes. No es el que saluda a Diógenes, ese es el ninjera. Diógenes es el que tiene al lado, el perro filósofo. Bueno, no se trata de un perrito, Lorenzo, pero sí de un filósofo de la vida, de un buscador de la vida. Lorenzo, contanos al principio un poquito de tu infancia. ¿Qué tal tu infancia? Bueno, una infancia común. Estamos hablando, yo nací en el año 1948. 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿Sabés lo que más recuerdo? Los inmigrantes. Mirá vos. San Fernando estaba lleno de italianos, Es cierto. de rusos. Vos veías al zapatero, habían traído sus oficios. Yo vivía, digamos, arriba del mercado Carabelli. El mercado Carabelli estaba lleno de trabajadores italianos que habían traído hasta su forma de hacer los embutidos. Claro. O sea, y la infancia, la común, la del barrio común, con los, digamos,
la escuela de guardapolvo blanco. Claro, y los juegos de barrio de ese entonces. Los juegos ¿no? de barrio de ese entonces, Gigi. O sea, todos juegos de calle. Exacto. Casi todos juegos de calles. Las calles, después de la escuela, tipo 3, 4 de la tarde, inundado de chicos. Inundado de chicos. O sea, la hora de la siesta era la hora de los chicos, porque los grandes hacían la siesta. Y San Fernando, en esa época, estaba lleno de terrenos baldíos. Es cierto. Y estaba inundado por todos los chicos del barrio. Aparte, esos baldíos eran los famosos campitos. Los campitos de fútbol. Los campitos de fútbol. Que el partido terminaba cuando la pelota se iba de la vecina. Señora, no alcanza la pelota. No alcanza la pulpo. Nosotros teníamos una vecina buena porque nos hacía esperar un rato. Y nos devolvía la pelota, pero jamás se le ocurrió por lo menos pincharla. Pero yo sé que hay lugares donde la vecina o el vecino, un poco harto de tanto griterío y de tanto pelotería, pinchaba o con un cuchillito le hacía un tajo a la pelota, ¿no? Qué maldad, Lo que pasa es que había que vivir al lado de un terreno baldío. Sí. Pero aparte, bueno, teníamos el famoso fulbito, después hacíamos unos hoyitos, ¿no es cierto? Cavábamos unos hoyitos y jugábamos al hoyo pelota. ¡Ah, qué lindo jugar al hoyo! Bueno, el hoyo pelota fue, digamos, un predeportivo de lo que después fue el handball. Porque era, bueno, hacer puntería, tirarle a alguien, el que embocaba agarraba la pelota y te corría para tirarte la pelota, pegarte un pelotazo. Es cierto. Y después ya cuando iba terminando la luz, que ya se terminaba el partido, o porque se había caído la pelota de la vecina, y jugábamos. Ahí venían los juegos. Nosotros teníamos un carro de sodero. Entonces era el banquete nuestro, jugar arriba el carro, al Cowboys, a los indios. Claro. Siempre jugábamos con el carro del lechero. Claro. Cuánta historia. Muchísimas. Y la pila de leña para quemar en San Juan y San Pedro. San Juan y San Pedro. San Pedro y San Juan. Sí, San Pedro y San Juan, sí, la fiesta, la festividad. Cuánto terreno, Cuánto terreno. Después, hace poquito pude rememorar aquellos años porque Jorge Meijide, amigo nuestro. Exacto, un artista. Creador de la clínica Doctor Cureta, un artista plástico extraordinario, hizo una exposición en el Borges, allá en la Recoleta, de la escuela de los años 50. Qué bueno. Y te lo juro que fue una cosa increíble, o sea, volver a ver el Tintero, porque toda la gente colaboró. Claro. Y revivimos toda esa época. Meiji también la hizo acá en el Museo de San Fernando. Y vos tenías colocado en tamaño no normal, muy grande, la famosa goma de tinta y lápiz, la roja y azul. Claro. Tenías un lápiz, y después tenía un cuaderno en uno de las mesas donde estaban distintos tipos de tareas, con el muy bien 9 o bien 7, con las notas de la maestra de ese entonces. En la entrada de la exposición había un pupitre de los antiguos, de los volcables, y había un cartel que decía, deje su chicle acá. Es cierto, porque todos pegaban el chicle ahí, Qué escuela hermosa, qué escuela hermosa. Aparte el avance, porque en la niñez nuestra, después recién de los 12 años, ya entrando al secundario, recién probaba los pantalones largos, íbamos todos de pantalón corto. Entonces, el hecho de escribir con tinta, que se mojaba en el tintero y que tenías que tener mucho cuidado, a veces tenía un secante. La etapa era esa, empezar a escribir con tinta a los 9 años, 10 años, y la etapa del pantalón largo. Y a los 18 que tu papá te daba la llave de casa. Ya eso era, palabras mayores, ¿no es cierto? Es una infancia muy, muy linda. Y bueno, un Lorenzo Sainz-Steven que yo digo la palabra multifacético, porque un poco de todo, aparte de haber trabajado en algo específico, él en su hobby ha hecho música, ha escrito, ya nos va a leer algo de sus escrituras, ha dibujado, diseñador gráfico, una serie de trabajos impresionantes. Y aparte algo que lo caracteriza a Diógenes Sainz-Steven es ser yoguista. Él es yoguista, pero no es profesor de yoga, no, es yoguista. Vos, por ejemplo, sos católico, vos sos judío, vos sos musulmán. Él, aparte de lo espiritual religioso, es yoguista y lo practica, y yo lo he sufrido. Los saludos al sol de Lorenzo, porque los saludos del sol de Lorenzo son a las 5 de la mañana. En las salidas a Córdoba. Entonces hemos hecho montaña con Lorenzo y por allá arriba, perdidos, a las 5 de la mañana
Gille, vení, salí de la carpa. Yo hago el saludo al sol, pero cuando se pone. Claro, vos lo saludás cuando se va. Claro. No, Lorenzo lo hace cuando sale el sol, dentro de las particularidades, ¿no?, que tiene. ¿Y qué te ha movido a todo esto, Lorenzo? ¿Cómo entra en tu vida tantas situaciones distintas como la música, el dibujo? Porque estuviste en la Escuela Panamericana de Arte. Sí. Cuando termino el primario, la situación familiar me lleva a salir a trabajar. Y yo tenía 16 años y empecé a trabajar en una compañía que era importadora de acero en el centro. Y en esa época, por ahí vos te acordás, o sea, era necesario tener el ciclo primario que le llamaban. No, el ciclo primario no. ¿El ciclo básico? El ciclo básico, no me acordaba cómo se llamaba. Claro, hasta tercer año. Que claro. yo lo tuve que hacer de manera particular porque estaba trabajando. Pero me gustaba muchísimo el dibujo y la publicidad. Y en esa época se estudiaba publicidad, no se estudiaba como era comunicación. Claro. O sea, ahora se estudia comunicaciones, ¿no es cierto? Es Claro. mucho más amplio. En esa época se estudiaba publicidad. Y te enseñaban a dibujar con tableros y toda la teoría. En esa época en la Panamericana de Arte estaba Garaycochea, Pereira, había unos dibujantes. Flores de dibujantes. Sí, ¿no? venía Prat, digamos, era un nivel de primera. Después me recibí de diseñador gráfico, pero ya, digamos, con los toda la años. técnica, con los años, Claro. tuve que aprender computación y todo ese tipo de cosas. Y bueno, digamos, fue mi último trabajo el diseño gráfico. Lo de yoga, empecé a hacer yoga a los 19 años, pero por problemas de postura, Mirá vos. o sea, problemas y me entusiasmó muchísimo, me gustó Claro, muchísimo. pero desentrañando el misterio del yoga, ¿no? Porque no ya tanto ahora, pero en su momento era como que el yoga, después de los 60, de los 70, o si tenías algún problema postural, ¿viste? Pero era como que el yoga estaba vedado para los chicos, para los jóvenes, los adolescentes, y ahora inclusive hasta se practica en los deportistas de alto nivel. Sí, no, por supuesto, es una gimnasia realmente psicofísica. Claro. O sea, necesitas hacer la unión psicofísica para hacerla como corresponde. Y ya es científicamente probado, o sea, gente como Deepak Chopra, que es médico occidental, pero con técnicas orientales que la emplea, ha demostrado que tiene unos, digamos, alcances extraordinarios en el deporte. Sí. La concentración, la meditación en el deporte. Un deportista que, no sé, vamos a poner una disciplina, que va a tirar bala, que va a hacer lanzamiento de bala, pero a su vez, antes de empezar, se visualiza su movimiento, todo eso. Hace como una introspección, ¿no es cierto? Una introspección. O sea, está demostrado que sirve, que potencia. Programa. Que programa, potencia. Sí, se programa. López Rossetti, un doctor que trabaja acá en el Hospital de San Isidro, en el Hospital Central, que es neurólogo aparte, que está mucho él está enganchado en Telefe, y que habla mucho sobre educación, implementó un proyecto en las escuelas primarias, junto a la gestión de POSE, de que los chicos hicieran 10-15 minutos tarea de respiración, parecido a la meditación y rozando con el yoga. Capacitó a todas las maestras de las escuelas públicas de San Isidro y 10-15 minutos después de la entrada del saludo a la bandera, antes de comenzar las tareas, los chicos están acostumbrados a hacer ejercicios respiratorios, meditación, y dicen que han mejorado muchísimo el rendimiento escolar, sin ninguna duda, a través del conocimiento y la apertura que tienen cognoscitiva, ¿no? Sin ninguna duda. Las pausas en la vida son muy importantes, Gigi. Los silencios, las pausas, encontrarse con uno mismo, buscar en el día esos 10 minutos, 15 minutos para vos. Claro. Nosotros quisimos, yo lo hice como juego, como fue mi vida lamentablemente o no, pero la mayoría de las cosas las es un juego. Es un juego, por eso soy profe de educación física.
lo que iba es a esto, ¿no? Yo hice meditación trascendental y es cierto, cuando lo hicimos con un hindú, yo lo hice por curioso, pero lo bueno que él me dijo que a través del tiempo, y es un poco lo que quizá pasa contigo con el yoga, estás meditando ya sin técnica. Vas en el tren y meditas, estás manejando y meditas, estás leyendo algo y estás meditando. Sí. Ya aprendés a incorporar las técnicas de manera natural. Sí. ¿Sabés lo que pasa, Gille? Hay distintas formas de meditación. Una abuela, cuando está tejiendo una bufanda, está meditando. Claro. Un artista, un músico, no hace falta ni siquiera tener conocimiento de yoga. Claro. O sea, es algo inherente al ser humano. El yoga lo tiene estructurado, reglamentado, una serie de cosas, pero no te creas que hace falta, digamos, el yoga para meditar, no. Qué En bueno. este momento estamos meditando. Exactamente. Y hay que encontrar ese momento de tranquilidad. No sé llegó si ahí a- en el sonido escucharon algo acá que sonó al lado mío, pip, 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 bueno, porque hoy uno de mis hijos estuvo toqueteando el sonido de mi nuevo celular y lo aumentó para que yo lo escuche, porque siempre se quejan de que yo no escucho el tuyo, por ejemplo, no escucho los mensajes. Entonces ahora me lo aumentó. Mirá. Por eso ahora rebelde, mi celular está a los gritos, ¿viste? ¿Querías Así decir que algo, me Lili? traicionaste, no tenés el mismo que tengo yo ahora. No. Ah. Te tenés Sí, que lo que superar. quería decir, yo fui profesora del profesorado de educación física en las materias que tenían que ver con la fundamentación, no con la parte de educación física. Y mis alumnos me hicieron llegar un DVD sobre la implementación del yoga en una cárcel en Brasil. Y el resultado tan extraordinario que dio en el mejoramiento general del clima de toda la cárcel y de cómo del autocontrol de los presos y de su vida futura fuera de la cárcel. Qué bueno, ¿eh? Extraordinario. Bueno, el- tenemos de vecino un país muy chiquitito, pero muy chiquitito, con poca población, que son los uruguayos. Desde acá le mandamos un saludo, porque por ahí no sabemos si hay algún uruguayo conectado con nosotros. Yo amo a los uruguayos, menos cuando jugamos al fútbol. Ahora en septiembre no los voy a amar mucho, pero bueno. Y ellos de hace tiempo, ya desde el preescolar, que implementaron el yoga como una, digamos, una asignatura más, ¿no es cierto? Y les ha dado mucho resultado. Bueno, ustedes están conectados, ¿ok? Con Hora 60, con esta plataforma de contenidos audiovisuales. Estamos de 19 a 20, hoy con la compañía de Diógenes Sainz Esteban. Ahí insiste el celular, así que en el bloque musical lo vamos a escuchar. Siguen en la operación Marcos Sesusca, un gusto tenerte y un gusto tenerlo de nuevo a Mariano, que ha venido ya con casi el título de abogado bajo el brazo, ¿eh? Un clásico. Ustedes tienen un Boca River, un Gimnasia Estudiantes, Rosario Newell's. Esto es un clásico. Hora 60, la voz del maestro, es un clásico. Es un clásico, no te lo podés perder. Recordá que a partir de mañana ya lo tenés en YouTube videos. Solamente pones Hora 60, la voz del maestro. No sé, vamos por el programa 16, 18. 24. ¡Jupa! Cumplimos 24 años, señores, ¿eh? Ya pasamos la etapa del bobo y bueno, ahora estamos en la otra etapa. Pero nos estamos cuidando, ¿eh? Vamos a fiestas, electrónica y todo, pero nosotros somos de los que vamos por la música y no por otra cosa. Pero acá estoy con Lorenzo Sainz Esteban, con Diógenes, con este buscador, porque es un buscador en la vida. ¿Y qué te llevó a esa búsqueda, a ser un buscador? La necesidad. La necesidad. La necesidad es fundamental. Cuando estás lleno, completo, ¿qué buscas? Claro. En cambio, cuando estás vacío, necesitas llenar y buscas. Y bueno, también tenés que tener la suerte de tener amistades, compañeros que te inspiren, buena gente, eso es muy, muy importante. O sea, los medios de donde vos sacás cosas. Es así. Es así. Y aparte, hace poco, charlando con alguien que está en el tema científico, me decía que la crisis es necesaria. Así como ahora la gente de educación dice, dejen que los nenes se aburran. No le llenen los espacios de aburrimiento. No busquen que se aburran. Porque se aburren, que es la primera fase, y después viene la imaginación, la creatividad, el entretenimiento, el hacer algo. Bueno, eso también es una especie de búsqueda. Entonces creo que
como bien dice Lorenzo, en esas crisis que a veces tenemos, no nos asustemos, no nos deprimamos, salgamos adelante. Hace poco estuvo Lucy Matos y ella está a favor de los días D. Eso es indiscutible, ¿no? El día de la madre, del padre, del niño, del perro, del salame, tantos días hay. Y ella dice, bueno, pero es un buen momento para festejar. No hay que entrar en la historieta comercial del día de comprar algo. La semana de la ternura, entonces te ves en la obligación de comprar un chocolate. Bueno, no hay obligaciones, pero sí está esa idea de tomar la vida como festejar. Me da tanta alegría de que me suene el celular en el momento más inoportuno, pero ahora veo que está bien, que me mandan mensajes. Así que yo creo que está bien lo que decís vos, ¿no? Tener ese vacío y no asustarse, el de pronto tomarte un recreo, una pausa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Decirle a tu cerebro. Y tu cerebro te va a responder. No te digo en 1 minuto, en 2, en 5, en 10 horas, pero en un momento te va a responder. Y generalmente te responde cuando dormís, ¿no? ¿Cuántas cosas se encuentran dormido, no? Sí. Y otra cosa que quería mencionar es el ocio creativo. Exacto. El ocio creativo. Es necesario. Tirate en la hierba, mirá para el cielo, vas a ver las cosas que empezás a descubrir. Una de las cosas importantes que, digamos, que uno puede adquirir es aprender a contemplar. Sí. Es muy importante porque hay una cosa una técnica que se hace en yoga, bueno, lo voy a decir, que se llama Tratak. Y sirve para la contemplación. Se puede utilizar una vela, se puede utilizar una maceta, mirar una planta. Y una cosa es cuando vos miras una planta, miraste la planta, decís es un malbón. Y otra cosa es cuando vos empezás a descubrir que esas hojas tienen 5 distintos colores de verdes. Las formas. Las formas. Después, una vez que empezás a contemplar como corresponde, te aseguro, Gille, que hasta con la mirada podés sentir el aroma que tiene. Con la mirada podés sentir el aroma que tiene. El tacto, lo mirás y ves que tiene rugosidad, o sea, con la imaginación lo podés... Vos decís eso, ¿sabés qué me regaló Martina hoy? No. Hace un par de horas. La germinación del poroto. Qué lindo. La germinación del poroto. Hermoso. Me hizo retrotraer a mis 8 o 9 años. Descubrir la germinación del poroto. Pero vos mirá qué sencillo. Y eso le digo a los maestros, a los directivos de las escuelas. Hay tantas situaciones que el chico puede experimentar, más que leerlo en una hoja, que la fotosíntesis, que la raíz, que el tallo, que la planta, que el fruto. Hacérselo experimentar, que lo vaya descubriendo. ¿Sabés lo que es acostarte a la noche con ese porotito, con ese cante en ese vaso húmedo y al otro día te encontrás con que van haciendo la raíz, van haciendo la plantita, que es la vida misma, es la vida misma. Nosotros hicimos mucho montañismo, digamos, hemos hecho muchas aventuritas juntos y sabemos lo que es, o sea, llegar a una cumbre, pero disfrutamos muchísimo el camino. Yo me acuerdo que lo que era disfrutar el camino. Y detenernos a contemplar. A contemplar, no había apuro para nada. O sea, prácticamente sin conversar. Pero lo más lindo de todo esto, lo más lindo que cuando vos llegás a la cumbre y empezás a bajar, empezás a descubrir cosas distintas. La vida es totalmente diferente. O sea, la vida es así. Hay una cumbre, vos tratás de llegar a la cumbre y vos te crees que todo terminó. No. Claro. No terminó todo. Hacer el viaje de regreso, o sea, como si hicieras una... como si llegara, no sé, a los 100 años y dijera, voy a mirar para atrás qué hay. Claro. Y vas a ver que empezás a descubrir cosas nuevas. Vos sabés que es así. A veces me engancha algún amigo o amiga frente al río, en una reposera, o frente al mar, en la costa. Y entonces se acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy sentado mirando el mar o mirando el río. Entonces, si yo le digo mirando el mar, ahí ya me tira alguna frase, algo me comenta. Pero cuando yo le digo que estoy contemplando, mirá, estoy contemplando el mar. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Cómo contemplando?
Y ahí le tiro 2 o 3 frases. Sí, mirá, yo lo miro un ratito, cierro los ojos, vuelvo a abrirlos y descubro otras cosas. Y sí, el mar es el mismo, la ola es la misma, la espuma, el sonido. Yo no puedo entender gente que vaya a la costa y camine con un auricular puesto escuchando música, al lado del mar o al lado del río, y se pierde de escuchar el viento, el sonido del mar, el cantar o el sonido de la gaviota. Bueno, es eso. Pero ya para cerrar este bloque, Lorenzo, y agradecerte la visita, que vamos a implementar algún micro para saber más de Lorenzo. Él nos va a disfrutar, nos va a brindar algo como un regalito, nos va a leer algo de tantas cosas que ha escrito, porque aparte de eso es un narrador. Así que vamos a escucharlo a Lorenzo, qué es lo que tiene que decirnos. No, esto es nada más que una anécdota. El sábado 7 de agosto de 1948, Olimpiadas de Londres, hace 68 años. Está por comenzar la prueba máxima, la maratón olímpica. Qué increíble. 43 corredores de 23 países. A las 3 de la tarde, 3 argentinos en la meta. Era en el estadio de Wembley. A ver, en esa época no existían las estrategias. Ahora se corre muchísimo con estrategia. Hemos visto a los grandes equipos africanos correr con estrategia, ¿viste? Sale uno a buscar la carrera, todos lo buscan. No, en esa época era así. Zabalita ganó de punta a punta en Los Ángeles, digamos, sin estrategia. Empieza la carrera. Suena el tiro de largada. Había 3 argentinos en la competencia. Estaba Sensini de Bahía Blanca, Guíñez, que era un veterano mendocino, y Delfo Cabrera. Delfo Cabrera había nacido en Venado Tuerto, Santa Fe. Suena el tiro y se larga la prueba. En primer lugar, larga Jun Choi de Corea. El segundo era el belga Gailey, que era el gran favorito y fue un dramático protagonista de esta carrera. El argentino Guíñez va en el primer pelotón, Sensini más retrasado y Cabrera entre los últimos. A los 5 kilómetros, el belga pasa al frente. A los 10 kilómetros va primero el belga, segundo el chino Wen Gao y tercero el argentino Guíñez. Sensini y Cabrera van por la mitad. Cuando van algo más de 20 kilómetros, Delfo Cabrera, con los brazos casi cerrados sobre el cuerpo, que era su forma de correr, comienza a pasar gente arrimándose al pelotón líder y ocupa el 6º lugar. A los 35 kilómetros va primero el belga, ya va segundo Cabrera. 70.000 personas esperan ansiosas el ingreso de los atletas en el estadio de Wembley. 70.000 personas en el estadio de Wembley. Estallan los aplausos cuando entra al estadio el belga Gailey, que con las piernas vacilantes y la mirada extraviada, ve con desesperación que 15 metros atrás entra un atleta con camiseta celeste y blanca, que braceaba y pisaba fuerte y seguro. Cabrera de Argentina, anuncian los parlantes. Pasa al belga en los últimos 300 metros y ante el delirio de la multitud cruza la meta a las 2 horas, 34 minutos 51 segundos. Delfo Cabrera, el ñandú criollo, ¿te acuerdas? ¿Sabe lo que más me emociona de todo esto? Porque es una hazaña que después fue superada. En ese momento marcó un hito porque fue el primer país que puso 3 corredores entre los 10 primeros, porque los 3 argentinos estuvieron entre los 10 primeros. Recién en Tokio, un equipo etíope, los grandes etíopes, pusieron 3 entre los 10 primeros. ¿Sabe lo que más me emociona de todo esto? Delfo Cabrera ya falleció hace mucho tiempo. Vos podés ser ex campeón de boxeo, pero sos olímpico para toda la vida. Exacto. Ese es el tema, ¿eh? Acá son olímpicos, por eso la semana que viene queremos traer algún olímpico acá y que nos hable un poquito de esos famosos juegos que vienen desde allá, la antigua Grecia.
interesantísimo. Y fíjate Cabrera con su triunfo y estos 3 deportistas argentinos entre los 10 mejor clasificados en una época que ni bola le daban al atletismo. Imagínense que si hoy en día cuesta, en las escuelas no vas a ver atletismo para nada, vas a ver fútbol, handball, rugby, lo que se te ocurra, pero no vas a ver atletismo. Y estos logros. Y aparte lo que quiero comentar, ya despidiéndolo a Lorenzo Diógenes, que es una prompt, porque ya lo vamos a tener varias veces con sus comentarios tan interesantes, y para seguir ese ejemplo, ¿no es cierto? El hecho de lo que es una carrera. La vida quizás es una carrera. No es un juego olímpico, quizás es superior al juego olímpico. Entonces fíjate, podés estar 30, podés estar octavo, podés estar tercero, y hasta podés triunfar, y a veces no. Están, como mucha gente que conozco, los que hablan de fracasos, y están los que dicen, se puede. ¿Qué es lo que decía nuestro querido amigo? Que el hombre sepa que el hombre puede. Que el hombre puede. Barragán. Que el hombre sepa que el hombre puede. Eso te decimos, despidiendo a un gran amigo. Muchas gracias, Lorenzo, por estar acá. No va a ser la última vez que vengas, porque también después tenemos algún hito musical para compartir con Lorenzo en un par de semanas. Ni más ni menos. Seguimos en Hora 60. La voz del maestro. Saludos a todos los que están con nosotros. Volvemos aquí en La Voz del Maestro en Hora 60 con Marcos Sesusca en la operación. Mirá que estuve en radio tanto tiempo y jamás tuve un operador hijo de ucraniano. No tuve, así que nieto me corrige. Soy nieta de ucraniano. Ah, porque vos sos nieta de ucraniana también. Claro. Yo me acuerdo cuando estábamos en la famosa colonia del CEF de San Fernando y cantábamos que si la tengo que encontrar la canción. Señores, yo soy ucraniano. Ah, pero tengo que saber para cantársela a ustedes dos. No, escuchá cosas que yo soy el, ¿cómo se llama ese anteojito? ¿Viste el librito? El petete. Ya te vas, el libro gordo. Pero bueno, la queremos aprovechar a Liliana Alper, profesora de un curso, de varios cursos que tiene que ver con el magisterio, tanto de y secundaria. Y secundaria también. ¿Dónde no estás, no? sos la lugares. Escuela viviente vos. Te falta el mástil arriba. Sí, no sé cuál es mi primer hogar y cuál es mi segundo hogar. A veces me confundo. Uno se confunde, ¿eh? Sí. Bueno, realmente, fíjate que de las 24 horas, uno ha pasado de 12 a 14 en el trabajo escolar con chicos. Y bueno, ha estado más tiempo de la vida en una escuela que en su casa. Sí. E inclusive te has perdido cosas de los nenes por campamentos, por paseos, por darle mayor tiempo, a pesar de algunas opiniones de políticos, que los maestros no merecemos ganar mucho porque trabajamos poco, pero bueno. Bueno, pero hablemos de los sistemas. ¿Qué sistemas educativos puede haber hoy? A ver, para la gente de Loma de Zamora, para Pamela que nos está escuchando. Quisiera hacer una pequeña introducción. A ver, ¿se escucha bien, Marco? Porque yo no la capto cuando hablan en los auriculares. Bueno, listo. Bueno, quisiera hacer una pequeña introducción. Hay dos autores, Ferreira y Pedrazi, que estudiaron el conjunto de los pensadores sobre educación y los clasificaron en 4 grandes modelos. Uno, el modelo clásico, sí. Otro, el modelo técnico, otro, el activo y otro, el sociocognitivo. El modelo clásico es el de Comenio, el docente como el sol que ilumina a los que no tienen luz, Claro. como la fuente de toda sabiduría, y el alumno, alguien pasivo. Observando y escuchando. Claro, que se supone que si no tiene sus capacidades disminuidas, va a ser una copia en su cerebro de eso que transmite. Claro, eso se aprende en la escuela clásica, el uso mayoritariamente de la memoria. Bien, y también de la oratoria, porque claro. El docente es el eje, es el que habla y es el que transmite. Los descubrimientos posteriores, cerca de principios del siglo XX, en Rusia, los descubrimientos de Pavlov, sí, que hizo experiencias con los perros, claro. Y encontró la asociación entre estímulos y respuestas, que llevó a que se desarrollara la psicología experimental y que eso se llevara al plano educativo.
es lo que desarrolló el conductismo. Claro. Que, bueno, cada una de estos modelos que de alguna manera ya han quedado atrás, pero han dejado huellas muy profundas en los sistemas educativos. De hecho, podemos verlos ahora mismo en acción. Sí. O restos. Yo a veces digo que cuando uno va estudiando le van quedando como capas geológicas. Exacto. De cómo se formó de chico, de cómo se fue formando de grande, y que siempre afloran cuando hay algún movimiento. Te escucho, Liliana, y se me va el pensamiento para un lado, porque hace poco alguien dijo que el nene lo que escucha lo olvida, Sí. y lo que ve lo hace. Lo que ve, Sí. lo que ve en sus padres, lo que ve en sus hermanos, en sus amigos, en la calle, y en la escuela le pasa lo mismo. Sí. Es lo que ve, es cómo se lo trata, cómo se acostumbra. Entonces yo me digo, Falta una vueltita de tuerca, que es que lo que él hace es lo que aprende. claro, es lo que Es sabe. ahora las nuevas corrientes que te voy a explicar. Claro, porque por ejemplo, yo a veces les decía a mis alumnos, ¿cómo llegaron al primer piso de la escuela? Subiendo la escalera. Muy bien, ustedes ya saben subir escalera. Ahora, para volver a casa las tienen que bajar. Sí. Así que ya saben, subir escaleras y bajar escaleras. Todo lo que se hace es porque uno lo sabe hacer, si no, no lo haría. Seguí Bien. con lo tuyo. Bueno, la Revolución Francesa, Sí. que puso en el eje al hombre Exacto. y a los derechos del hombre, provocó también de alguna manera una revolución Educativa. en lo educativo. Se empezó a ver al hombre como el centro prácticamente del universo, como alguien naturalmente bueno, y que en todo caso la sociedad lo corrompía. Eso es lo que decía Rousseau. Y Sí, que escribió venía como una obra- tabla blanca y que las marcas se... Exactamente. Él escribió el Emilio, Ajá. que es una especie de tratado de educación, de cómo educar a alguien en contacto con la naturaleza, en forma libre, sin la corrupción de la sociedad. Y a partir de estos movimientos empieza lo que se llama el modelo activo, lo que estos autores agruparon como modelo activo. Son modelos donde el alumno es el protagonista, es el que conduce el proceso. El docente está ahí para guiarlo, para acompañarlo. Exacto. Y de paso vienen los descubrimientos de Piaget, que dice que uno construye el mundo a partir de su experiencia con él. O sea, experimentando con los objetos es que uno va construyendo en su interior la realidad. Y de paso, en la escuela y fuera de la escuela está lo que se llama la estimulación. Entonces, de acá, papá, mamá, los que nos escuchen, sean maestros o no, es importantísimo desde bebé a que tenga estimulación visual, sonora, olfativa, táctil, que los 5 sentidos sean, porque la gente se piensa que le compra un pirulo y se lo pone en el Moisés, y ese pirulo da vueltitas y se ven colores, ya es suficiente. No. La caricia, el beso, por ejemplo, son importantísimos como alimento emotivo del nene, ¿no es cierto? Y para tener ese feedback con el bebé. Así que eso ténganlo en cuenta también. Bien, entonces, en estos modelos lo que se prioriza fundamentalmente es esto, la percepción. Todo lo que entra por los sentidos, a partir de nuestra interacción con eso, es lo que nosotros vamos a aprender, más que lo que nos es transmitido por otra persona. Y ahí tenemos ejemplos como Montessori, que crea ambientes donde los niños se desarrollan con total libertad, son ambientes donde hay materiales educativos, pero cada niño hace con esos materiales su propio proceso. Claro. Y hay materiales que tienen como el control del resultado, porque si vos, por ejemplo, tenés que invocar formas en distintos agujeros, cuando acertaste con la forma, es que va a entrar ese objeto en el agujero. Claro, y eso repetitivamente hace que ya lo hagas prácticamente en forma sin condicionarte. Pero el niño, cuando ya logra eso, se propone nuevos Otras desafíos, cosas. como lo que estábamos hablando hoy. Por otro lado, hay maestros como Freinet, te lo digo mal pronunciado, pero es que si lo digo bien nadie lo reconoce. Es un maestro francés
que habla de la importancia de la comunicación en las prácticas del lenguaje. Cuando yo era chica, yo escribía composición, tema, la vaca. Claro. Lo leía la maestra, y la maestra me la corregía, y ahí se terminaba todo. ¿Vos no fuiste la autora de esa famosa canción La vaca es un animal? No, bueno, solamente era de la composición. Era repetidora. Claro. Bien. Bueno, entonces él propone, en ese momento no había computadoras, por supuesto, es en la época de la Segunda Guerra Mundial, él propone tener una imprenta rudimentaria en el aula. Ah, mira. Entonces, a él le debemos la idea esta del periódico escolar. Qué bárbaro. Entonces él tiene la imprenta en el Freinet, aula. me dijiste, Sí, francés. francés. Y todo lo que los chicos escriben es para compartir con otros, para comunicarse. Entonces tiene mucho más sentido para el chico escribir bien, no cometer errores porque otros lo van a leer. Ya no es solamente escribir para que me corrijan, es escribir para comunicarme. Te agrego dos cosas antes de hacer una pequeña pausa para que respires un poquito. A ver, no sé quién de pronto acepta una técnica del lenguaje donde el chico escribe libremente. Entonces el chico te pone, no sé, ¿qué te puedo decir? Fui a la granja a sacar los huevos para la abuela que iba a hacer una tortilla. Y pone huevos con G, U, E. Entonces escribe libremente. Sí. Si va con B labial, con B corta, si va con L, con Y, con Y, no importa. El chico, como habla, escribe. Bien, Y esa es escribe Emilia como el Ferreiro. Ferreiro, Sí. bueno. Y esa es una de las técnicas, ¿no es cierto? Sí, en realidad el alumno va construyendo el lenguaje a partir de estos conflictos cognitivos que se le presentan. Claro. Cuando es silábico y escribe A, O, lo mismo para pato que para gato, y yo le digo cómo diferencio ahora un pato de un gato, él se tiene que poner a construir Claro. algo que los diferencie. Entonces empieza a darse cuenta de que hay que agregar otras letras. Pero él hace ese proceso a partir de una construcción propia y no de algo que le es enseñado, digamos, transmitido y hecho repetir por alguien que sabe. Muy bien, muy clarita lo que está diciendo la profe Liliana Alper. Ustedes la están escuchando, están participando. Acordate que las redes sociales son nuestra forma de comunicarnos. Hora 60 o en Twitter, @hora 60. Y seguimos aquí, ya como yéndonos para el último bloque, en la voz del maestro, acompañado como siempre por Marcos. Hoy estuvo Lorenzo, tenemos a Liliana y Gille que te está hablando. Gente de Loma de Zamora, le mandamos un saludo y les recordamos que nosotros vivimos en San Fernando, hacemos el programa en San Isidro, en el partido de San Fernando, pero somos de Victoria. Y Victoria y decir Matadores y decir Club Atlético Tigre es lo mismo. Así que a la gente de Loma de Zamora un saludo muy grande, pero nosotros somos del otro lado. Nosotros somos del Club Atlético Tigre, alias Los Matadores. ¿Y ellos de qué son? Loma de Zamora, Temperley, ¿no? Ah, Temperley. Temperley, los Andes de Loma de Zamora, los de la 1000 rayitas. Bueno, pero nos pide que hablemos un poquito de la técnica de Waldorf. Bien, a propósito de lo que vos decías, la época de los métodos cerrados en sí mismos terminó. Justamente ahora se habla más bien de filosofías educativas, ¿sí? Donde todas estas cosas puedan tener cabida. Claro. Lo mejor de cada una de estas cosas. Entonces ya no hay métodos cerrados, sino propuestas que incluyan todas estas experiencias que se realizaron con éxito. Bien, entre estos que te estoy contando está Rudolf Steiner, filósofo alemán, que implementó en una fábrica, la fábrica Waldorf, sus ideas sobre la educación. Él tiene muy en cuenta aspectos que nosotros tenemos muy poco en cuenta, que es que el hombre es un ser
no solo físico y racional, sino que es un ser espiritual. Y que todo ese desarrollo se tiene que producir en etapas de 7 años. Cada 7 años hay otros aspectos de este cuerpo, que él habla como de 7 cuerpos distintos, alguno físico y otro energético, que se van manifestando a lo largo del desarrollo del niño. Si este niño es puesto en contacto con experiencias que tienen bastante estudiadas. Por ejemplo, en mi campo, que vos sabés que yo soy profesora de música. Así es. Creo que hasta que los 8 o 10 años los niños no pueden tocar el teclado. Yo tengo experiencias con niños tocando teclado desde muy chiquititos. Sofía, ¿qué hora empezó? Que no sé, debe empezar a los 7 años o 6. No, antes, muy chiquitos, 5 sí. Sí. Para Steiner, lo que corresponde a la edad hasta esa edad es los instrumentos de viento. Entonces, él es el que introduce el estudio de la flauta dulce en las escuelas. Mirá qué importante. Sí. Yo he visto proyectos muy interesantes con la flauta dulce. Bien, pero ahora, digamos, hay experiencias donde se puede hacer ensamble en la escuela, sí. Y cada cual puede elegir el timbre que más le interesa. Bueno, la cuestión es que Steiner basa su escuela también, como estos otros, en el desarrollo natural. Entonces, en contacto con la naturaleza, el hombre como trabajador. Entonces, los niños aprenden a tejer, a coser, claro, a hacer manualidades, la huerta. Hay algunas frases que dicen, el nene no aprende a dibujar, dibuja. El nene no aprende a cultivar, cultiva, claro. ¿no? El nene no aprende a estudiar, estudia. No aprende a leer, lee. O sea, como que es todo en acción. Bien. Al niño se le transfiere la acción. Bien. Bueno, y hay infinidad de otros. Bueno, te cuento en Argentina. En Argentina son personalidades muy importantes. El maestro Iglesias, Luis Iglesias, que en el canal Encuentro pueden encontrar el reportaje que le hicieron, que es extraordinario, y las hermanas Cosettini en Santa Fe. Solteras. La escuela de la señorita Olga. Hay un video que es la escuela de la señorita Olga. No que tiene también... nada que ver con las monjas, ¿no? Con no, los bolsos, nada absolutamente Me nada. parece que había una monja que se llamaba... Bueno, no, nada que ver. Bien. No sé si querés que te cuente la vuelta de tuerca y la crítica a estas... Lamentablemente el operador me está haciendo una seña. Bueno, queda para la próxima. Hay que redondear y bueno, yo le voy a pedir a Marcos que antes de despedirnos nos ponga algún temita así como cierre, ¿no? De esta voz del maestro que hoy estuvo como todos los miércoles de 19 a 20 acompañándote. Muchas gracias a todos los que están conectados. Espero que la gente que quería escuchar algunas técnicas de aprendizaje les haya sido útil lo que comentamos y sigan mandándonos mensajes y comunicándose por las redes sociales y nosotros vamos a insistir en este método de enseñanza, en estos métodos de escuela, sabiendo siempre que los chicos aprenden lo que ven. Papá y mamá, si mentís el nene miente, si no lees el nene no lee. Todo lo que vos hagas para el nene es un ejemplo. Si ustedes hablan a los gritos, el nene va a hablar a los gritos, como los maestros que gritan. Todo lo que hagan. Si ustedes putean en casa y se llevan mal y se putean entre ustedes, el nene va a ser un puteador crónico. Entonces, si quieren cambiar a los nenes, primero cambien ustedes. Cambien ustedes y van a ver que los nenes van a cambiar. Lili, como siempre, un gusto tenerte acá. Igualmente. Y nos veremos y nos escucharemos el próximo miércoles. El próximo miércoles pueda venir. Marcos Sesusca, muchísimas gracias por la operación aquí en Hora 60 para todo el mundo. Muchas gracias, Loren, por habernos acompañado. Ya vamos a seguir hablando con Diógenes, Nos tiene mucho para decir y vos mucho para escuchar. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, 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 chau. Seguí disfrutando.